¿Crees que sabes lo que son los años luz simplemente porque sabes que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo? Pues siento decirte que eso no significa que sepas concebir mentalmente cómo de inmensa sería una distancia astronómica medida en años luz. Pero para eso estás viendo este vídeo, porque enseguida vas a tener una idea mental clara de cómo de grande es la distancia de un año luz, de 1.000.000 de años luz y de 1.000.000.000 de años luz. Y prepárate porque hoy tus esquemas mentales acerca de cómo de grande piensas que es el universo se van a derrumbar. Porque después de ver este vídeo, ya no volverás a ver las estrellas del mismo modo la próxima vez que contemples el firmamento en una noche oscura e estrellada. Tu cerebro sabe perfectamente cómo de lejos está algo que está a 1 kilómetro. Incluso puede que sepas ubicar en un mapa cómo de grande sería una distancia de 1.000 kilómetros y cuánto te costarían recorrerla en coche, tren o avión. Incluso la circunferencia de la Tierra, de algo más de 40.000 kilómetros, aunque es enorme, sigue siendo algo comprensible. Te puedes hacer una idea mental de la distancia que es eso. Pero esa comprensión de la distancia se derrumba cuando medimos las cosas en muchos miles de kilómetros o en años luz. Por ejemplo, la Luna está a unos 384.000 kilómetros de la Tierra. Intenta visualizar esa distancia, concebirla mentalmente. No puedes, ¿verdad? Tu mente solo registra muy lejos y se detiene ahí. No es como cruzar un continente, no es una distancia fácilmente imaginable. Los astronautas del Apolo, viajando en algunos de los cohetes más poderosos que la humanidad jamás construyó, necesitaron 3 días completos para cubrir esa distancia. 3 días viajando a 39.600 kilómetros por hora. Es decir, a una velocidad casi equivalente a dar una vuelta completa a la Tierra en 1 hora. Eso son 400 veces la velocidad de la autopista. Y a pesar de eso, les llevó 3 días llegar a la Luna. Ahora vayamos más lejos. El Sol está a 150 millones de kilómetros. En este punto los kilómetros se vuelven algo sin sentido porque no puedes imaginar cómo de grande es esa distancia. Tu cerebro ve el número, pero ese número escapa a tu capacidad de imaginar distancias. No hay ningún punto de referencia, y eso es desconcertante, incluso frustrante. Nada en la evolución humana nos preparó para procesar distancias así de grandes. Si la nave Apolo, yendo a la misma velocidad a la que fue a la Luna, intentara alcanzar la distancia del Sol, le tomaría más de 5 meses de viaje continuo. Y aquí está lo importante. Ese es nuestro Sol. Es algo que está muy cerca de nosotros en términos astronómicos. En el campo de la astronomía eso es una distancia pequeña, como vas a ver en el vídeo. Cuando los astrónomos comenzaron a medir distancias a otras estrellas, la distancia del Sol a la Tierra se ve ridículamente pequeña en comparación a la distancia a la que están las otras estrellas. Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nosotros después del Sol, está 266.000 veces más lejos que nuestro Sol. No te sientas mal por no poder imaginar o concebir mentalmente esa distancia. Es totalmente normal que no puedas. Por eso los científicos necesitaban algo completamente diferente a los kilómetros. No porque quisieran usar medidas complicadas, sino porque los kilómetros literalmente dejan de funcionar a escalas cósmicas. No son prácticos y no aclaran nada. Por eso es necesario medir las distancias astronómicas en años luz. Pero primero, aclaremos el malentendido más común. A pesar de tener la palabra año en su nombre, un año luz no tiene nada que ver con el tiempo. Es una medida de distancia, no de tiempo. Un año luz es la distancia equivalente a la distancia que recorre un rayo de luz en un año. Es decir, si la luz viaja a 300.000 kilómetros en un segundo, ¿cuál sería la distancia que recorre la luz en un año? Pues esa distancia es un año luz. Y esa distancia es de casi 9,5 billones de kilómetros.
Concretamente, estos kilómetros que ves en pantalla. Los jets más rápidos vuelan alrededor de 900 kilómetros por hora. La luz se mueve más de 1 millón de veces más rápido. Pues imagínate cómo de rápido se mueve la luz. Intenta concebirlo. Cuando enciendes un interruptor de luz, los fotones alcanzan tus ojos tan rápido, en unos 10.000 millonésimas de segundo, que tu cerebro lo percibe como instantáneo, como si mover la clavija y ver la luz sucediese exactamente al mismo tiempo. Es un lapso de tiempo tan pequeño que el cerebro ni siquiera es capaz de registrarlo. Entonces, un año luz representa la distancia que la luz recorre en un año completo, viajando a 300.000 kilómetros por segundo en línea recta, durante 365 días consecutivos. Y como he dicho antes, esos son 9,46 billones de kilómetros. El reto está en ser capaz de ver ese número, no como una cifra, sino como una distancia real en el universo. Y por si alguien no lo entiende, recordaré que 1 millón son 1000 veces 1000, y que 1 billón son 1000 veces 1000 millones. Es decir, 9,46 billones de kilómetros son 9,46 veces 1000 millones de kilómetros. Eso es un año luz. Nuestros cerebros simplemente no evolucionaron para manejar números tan masivos. Podemos escribirlos, incluso podemos calcular con ellos y hacer problemas respecto a cifras así de grandes. Pero eso no significa que podamos comprender su magnitud, que podamos tener una idea mental de esa magnitud. Eso es casi imposible. Pero a pesar de eso, vamos a intentarlo juntos. Vamos a ver si con la ayuda de este video consigues concebir mentalmente magnitudes de ese estilo. Y no te asustes porque comenzaremos por escalas muy pequeñas astronómicamente hablando. Un segundo luz son 300.000 kilómetros. Es la distancia que recorre la luz en un segundo completo. Esa es la distancia a la Luna y aproximadamente 3/4 partes del camino de regreso. Es decir, es una distancia casi equivalente a ir y volver a la Luna. 1 minuto luz. Es la distancia que la luz recorre en 1 minuto. Y eso son 18 millones de kilómetros. Para que te hagas una idea en términos astronómicos, debes tener en cuenta que el Sol está aproximadamente a 8 minutos luz de la Tierra, unos 150 millones de kilómetros en total. De modo que 1 minuto luz es una octava parte de la distancia entre la Tierra y el Sol. 1 hora luz es la distancia que recorrería la luz en 1 hora. Más de 1000 millones de kilómetros. Saturno, en su aproximación más cercana a la Tierra, está aproximadamente 1,2 horas luz. De modo que puedes hacerte una idea de cómo de lejos es eso. Un día luz, aproximadamente 26.000 millones de kilómetros. Vamos a ver si consigues visualizar esa distancia. La Voyager 1 es una sonda espacial lanzada por la NASA en 1977 y no ha parado desde entonces de alejarse de nuestro planeta. Actualmente, el objeto más distante de la humanidad lanzado por el ser humano al espacio, y está a aproximadamente 24 horas luz en el año 2025. Ha estado viajando durante casi 50 años a unos 61.200 kilómetros por hora. Es decir, a una velocidad superior a lo que implica dar la vuelta completa a la Tierra en 1 hora. Y después de medio siglo de viaje ininterrumpido a través del espacio vacío, Voyager acaba de alcanzar una distancia de 1 día luz, 1 semana luz. Es la distancia equivalente a viajar durante 7 días a la velocidad de la luz. Nada hecho por humanos aún ha alcanzado jamás esta distancia. A esa distancia de la Tierra, el Sol se vería como una más de las muchas estrellas que hay en el universo. 1 mes luz. Esos son unos 778.000 millones de kilómetros. A esta distancia, veríamos el sistema solar en el firmamento como algo pequeño, algo claramente lejano. 1 año luz. Es la distancia que recorrería la luz en 1 año.
No hay nada que sea mentalmente concebible para nosotros que nos sirva para visualizar mentalmente una distancia así. ¿Ves cuán rápidamente se disparan los números cuando hablamos de años luz? Es algo que a medida que aumentamos su cantidad, la distancia se vuelve más y más inconcebible, y nuestra mente se queda en shock, preguntándose por qué no es capaz de concebir ese tipo de distancias. Pues un año luz es la medida de distancias astronómicas por excelencia, porque hablar de kilómetros lo único que haría es confundirnos todavía más, al ver un número y un exponente más y más grande a medida que aumentásemos la distancia. Porque si concebir la distancia en años luz es difícil, concebirla en kilómetros lo es más todavía cuando hablamos de medidas astronómicas. Entonces, ¿por qué los astrónomos insisten en usar años luz? Simplemente porque, como acabas de ver, toda alternativa es peor. Si una estrella está a 4 años luz y otra a 40 años luz, inmediatamente entiendes que la segunda está 10 veces más lejos. La relación es transparente y simple, mientras que traducir esa distancia a kilómetros lo único que haría es dificultar más todavía la comprensión del cerebro. Los años luz también crean una conexión poderosa que parece ser casi mágica entre distancia y tiempo, pero en realidad no tiene nada de mágico. Cuando observas una estrella a 4 años luz, estás viendo luz que partió de esa estrella hace 4 años. Estás literalmente mirando hacia atrás en el tiempo. Esto no es lenguaje poético, es realidad física. Pero déjame explicártelo más detenidamente. Si hoy explota una estrella que está a 2000 años luz, desde el planeta Tierra veríamos esa explosión dentro de 2000 años, porque la luz que libera esa explosión viaja por el universo hasta llegar a la Tierra, y tardaría 2000 años en llegar si es una estrella que está a 2000 años luz, y eso crea una paradoja que resulta chocante para el sentido común. Y esa paradoja es que cuando tú miras el firmamento, puedes estar viendo una estrella que ahora mismo ya no existe. La velocidad de la luz no es solo rápida, es el límite de velocidad definitivo de la realidad. Nada puede excederla. Y esto no es una barrera tecnológica que podríamos superar con mejor ingeniería. Está incrustada en la arquitectura misma del espacio-tiempo. La velocidad de la luz siempre es de 300.000 kilómetros por segundo. Si una nave espacial va 1000 kilómetros por segundo y lanza una luz en la misma dirección, la velocidad de la luz y la de la nave no se suman. La luz sigue avanzando a 300.000 kilómetros por segundo, tanto si la nave está en movimiento como si está parada. El espacio y el tiempo se ajustan para mantener constante la velocidad de la luz. Sé que esto no tiene ningún sentido, pero para poder comprenderlo, es necesario comprender en profundidad la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein. Esta teoría fue presentada en 1905 y posteriormente fue reconocida por toda la comunidad científica. Por el momento, quédate con la idea de que a grandes velocidades y distintos sistemas de referencia, el tiempo y el espacio no son absolutos. Son relativos dependiendo del movimiento. Lo único absoluto es la velocidad de la luz. Esto se ha probado experimentalmente incontables veces. Los satélites GPS orbitan lo suficientemente rápido y lejos de la gravedad de la Tierra como para que la dilatación del tiempo se vuelva medible. Si el GPS no contabilizara esto, tu navegación se desajustaría respecto a lo que ves en el GPS al cabo de varias horas conduciendo. Pero insisto en que es imposible entender esto si no entiendes la teoría de la relatividad de Albert Einstein, respecto a la que haré un vídeo pronto. Por tanto, no olvides suscribirte al canal para no perdértelo. Solo las partículas sin masa, como los fotones, pueden viajar a la velocidad de la luz. Los fotones no tienen masa en reposo, así que no necesitan energía infinita. De hecho,
Los fotones siempre viajan a la velocidad de la luz. No pueden desacelerar o acelerar. Desde la creación hasta la absorción, se mueven exactamente a 300.000 kilómetros por segundo. Todo esto hace que medir las distancias en años luz sea lo mejor, cuando nos referimos a distancias astronómicas. Hablemos de Próxima Centauri, nuestra vecina estelar más cercana, porque entender esta estrella nos revela qué significa realmente lejos. Próxima Centauri es una pequeña estrella en el sistema Alpha Centauri, que tiene aproximadamente 1/8 de la masa del Sol y 1/7 de su diámetro. Es tan tenue que no puedes verla a simple vista, a pesar de ser la estrella más cercana a nosotros después del Sol. Aunque es nuestra vecina estelar más cercana, necesitas un telescopio para poder verla. Las enanas rojas, como Próxima Centauri, comprenden aproximadamente el 70% de todas las estrellas de la galaxia. Esto significa que cuando miras al firmamento lejos de la contaminación lumínica de las grandes ciudades, estás viendo solo un porcentaje pequeño de todas las estrellas que existen. Próxima Centauri está a 4,24 años luz, aproximadamente 40 billones de kilómetros. Si viajaras a la velocidad de la nave espacial más rápida de la humanidad, la sonda Solar Parker, a 192 kilómetros por segundo, necesitarías aproximadamente 6.800 años para llegar a Próxima Centauri. Y eso a una velocidad que recorrería la distancia de Zaragoza a Toledo en tan solo 2 segundos. Y aunque sea una distancia inmensa, es muy pequeña si la comparamos con la mayoría de estrellas. Y es que la mayoría de las estrellas que ves en el firmamento están a cientos, miles o millones de años luz. Pero eso ni siquiera es suficiente para ver una parte significativa del universo. Los grandes telescopios permiten ver estrellas que no son visibles para el ojo humano y que están a miles de millones de años luz. Sé que es una distancia que desconcierta, pero es una distancia pequeña en comparación a la distancia a la que se encuentra el límite del universo observable, respecto al que hablaré más adelante cuando miramos la estrella Próxima Centauri en un telescopio que está a 4,24 años luz. La estamos viendo como era hace 4,24 años. Estás viendo luz que partió de esa estrella hace 4 años y 3 meses, cuando vivías una vida diferente. Piensa en tu vida hace 4 años. ¿Te parece algo lejano? Pues imagina un rayo de luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo, desde entonces hasta ahora, a lo largo del universo. Sirio, la estrella más brillante en nuestro cielo nocturno, está a 8,6 años luz. La luz que llega a tus ojos esta noche dejó Sirio hace unos 8 años y medio. Betelgeuse es una estrella gigante de Orión que está aproximadamente a 550 años luz. Cuando miras a ella en una noche estrellada, su luz partió de esa estrella alrededor de 1476, antes de que Colón descubriese América. Imagina la distancia que implica estar todo ese tiempo viajando a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Comienzas ahora a ser consciente de la magnitud astronómica que implica una distancia tan abismal? Cuando miras la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia más próxima a la Vía Láctea, estás viendo luz que partió de ella hace 2,5 millones de años. Eso es antes incluso de que nuestra especie poblara la Tierra. Cuando nuestros ancestros eran todavía homínidos primitivos y vivían usando herramientas de piedra en África. Imagina estar desde entonces hasta ahora viajando a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Puedes concebir mentalmente una distancia así? Pues esa es la distancia de la galaxia más próxima a la Vía Láctea. La distancia y el tiempo se vuelven inseparables en astronomía. No puedes mirar lejos en el espacio sin también mirar hacia atrás en el tiempo. Los dos están unidos por la velocidad de la luz. Esto crea una situación extraña. El universo tiene un borde visible, no porque el espacio termine en ese punto,
sino porque la luz no ha tenido tiempo de alcanzarnos desde más lejos. El universo observable se extiende aproximadamente 46.000 millones de años luz en todas direcciones, y lo hace no porque no haya nada más allá, sino porque la luz de regiones más lejanas simplemente no ha llegado todavía. Una distancia así es algo que se parece mucho más al infinito que a ningún número que podamos escribir en un papel. Cada telescopio es una máquina del tiempo. Cuanto más profundo miras en el espacio, más atrás viajas a través de la historia cósmica. Cuando los astrónomos estudian galaxias distantes, a miles de millones de años luz, están observando el universo temprano, viendo galaxias formarse, viendo las primeras estrellas encenderse, siendo testigos de la evolución cósmica. El año luz no solo mide distancia, mide tiempo, porque mirar a grandes distancias astronómicas implica estar sujeto a la limitación fundamental de la velocidad a la que se transmite la información entre el observador y el objeto observado. Dentro de 10 años luz de distancia respecto a la Tierra, solo hay aproximadamente una docena de sistemas estelares. Piensa en eso, en una esfera de 20 años luz de diámetro, un volumen que contiene incontables billones de kilómetros cúbicos. Solo existen aproximadamente una docena de estrellas y algunos planetas girando a su alrededor. El espacio está incomprensiblemente vacío. Próxima Centauri A4, 24 años luz es la más cercana. Luego viene la estrella de Barnard, a aproximadamente 6 años luz, otra enana roja, invisible a simple vista a pesar de ser nuestra segunda vecina más cercana. Sirio, ese punto brillante en nuestro cielo invernal, está a 8,6 años luz. Si te extiendes a 20 años luz de distancia de la Tierra, podríamos encontrar cerca de un centenar más de sistemas estelares, todavía notablemente escaso. Y aquí está lo sorprendente. La gran mayoría son enanas rojas, que son estrellas pequeñas, tenues y frías, que ni siquiera son visibles a simple vista. Las estrellas que realmente puedes ver a simple vista, la mayoría están a cientos o miles de años luz. Son visibles no porque estén cerca, sino porque son extraordinariamente luminosas. Estrellas masivas ardiendo brillantemente, gigantes en sus últimos momentos, o sistemas lo suficientemente cercanos y brillantes para ser vistas por el ojo humano. 20 años luz son, aproximadamente, 189 billones de kilómetros. Con nuestra nave espacial más rápida actual, cruzar esa distancia tomaría más de 70.000 años. Esta es la realidad de las distancias cósmicas. Incluso lo cercano no es realmente cercano por ningún estándar humano. El espacio opera en escalas que desafían la lógica y la comprensión de la experiencia humana. Ahora alejémonos mucho más y exploremos nuestra galaxia, la Vía Láctea, y observemos cómo incluso las distancias que hemos visto hasta ahora se reducen a la insignificancia a medida que nos alejamos más y más de la Tierra. La Vía Láctea es una galaxia espiral que contiene entre 200 y 400.000 millones de estrellas. Eso no es una exageración. Cientos de miles de millones de estrellas individuales, cada una potencialmente con sus propios planetas, cada una separada del resto por años luz de vacío. Nuestra galaxia se extiende aproximadamente 100.000 años luz de borde a borde. Intenta imaginar la distancia que recorrerías viajando 100.000 años a la velocidad de la luz. ¿Recuerdas cómo Próxima Centauri, a 4,24 años luz, parecía imposiblemente distante? ¿Podrías concebir mentalmente lo que es aproximadamente 23.000 veces la distancia entre la Tierra y la estrella Próxima Centauri? Pues esa distancia es el diámetro de la Vía Láctea. El sistema solar se ubica aproximadamente a 26.000 años luz del centro de la Vía Láctea. El sistema solar da vueltas alrededor del centro de la galaxia a aproximadamente 828.000 kilómetros por hora. A esa velocidad,
que es increíblemente rápida por cualquier medida humana, todavía toma aproximadamente 230 millones de años para que nuestro sistema solar complete una órbita completa alrededor del centro galáctico. El centro galáctico alberga un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A, con una masa de aproximadamente 4 millones de veces nuestro Sol. La Vía Láctea no es única ni particularmente especial. Es una galaxia espiral bastante ordinaria. Miles de millones de galaxias similares existen en todo el universo observable, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas, cada una extendiéndose decenas de miles de años luz. Hablemos ahora de exoplanetas, que son planetas que giran orbitando otras estrellas. El sistema TRAPPIST-1 está aproximadamente a 40 años luz de la Tierra. Su descubrimiento generó enorme emoción en la comunidad científica cuando los astrónomos descubrieron que alberga 7 planetas, varios de ellos ubicados en un punto de su órbita compatible con unas condiciones climáticas posiblemente compatibles con la vida. 40 años luz. Esos son 378 billones de kilómetros. Con nuestra nave espacial más rápida actual, llegar a TRAPPIST-1 tomaría aproximadamente 680.000 años. Y aquí está lo que hace esto frustrante. Podemos estudiar los planetas de TRAPPIST-1 desde aquí. Podemos analizar sus atmósferas usando espectroscopia, determinar sus tamaños y masas, calcular sus períodos orbitales. Podemos construir modelos detallados de cómo podrían ser las condiciones en sus superficies. Pero no podemos ir allí. Incluso si la tecnología avanzase muchísimo, no podríamos construir naves que tengan una velocidad que permitan a un humano ir allí. Miles de exoplanetas han sido descubiertos, mundos que podrían albergar vida, mundos con condiciones exóticas diferentes a cualquier cosa en nuestro sistema solar, planetas potencialmente habitables orbitando estrellas distantes. Cada descubrimiento expande nuestra comprensión de los sistemas planetarios y crea expectativas y esperanzas de encontrar vida en otro planeta. Pero casi todos son inalcanzables, no porque carezcamos de voluntad o recursos, sino porque las distancias son simplemente demasiado vastas. Esto es lo que el año luz realmente significa. No es solo una medida de distancia, es una medida de separación, de aislamiento. Nos hace conscientes de nuestra pequeñez a escala astronómica. El universo es tan inmensamente abismal que incluso si hay civilizaciones muy desarrolladas, es muy improbable que una de esas civilizaciones pueda contactar con otra. Es muy improbable que lo haga, a causa del aislamiento que producen las abismales distancias que encontramos en el universo. Hagamos un ejercicio de imaginación juntos. Imaginemos por un momento que detectamos una señal de una civilización inteligente que se encuentra en un planeta orbitando una estrella a 100 años luz. Imagina que recibimos un mensaje, la prueba definitiva de que no estamos solos en el universo. Esa señal viajó durante un siglo antes de alcanzarnos. Lo que sea que la envió lo hizo en la década de 1920, antes de los antibióticos, antes de las computadoras, antes de los vuelos espaciales. Recibimos el mensaje hoy. Imagina que lo decodificamos y entendemos lo que dice. Ya sé que eso sería altamente improbable, pero imagina que pudiésemos hacerlo. Y decidimos responder. Nuestra respuesta viaja a la velocidad de la luz, la transmisión más rápida posible, y los alcanza en otros 100 años. Si todavía están escuchando, si su civilización todavía existe, reciben nuestra respuesta. Supongamos que la entienden y desean comunicarse con nosotros. Si responden inmediatamente, obtenemos su respuesta en 2226, 200 años después de que enviamos nuestro primer mensaje. Ese es el marco temporal mínimo posible para un simple intercambio. Una conversación cósmica donde cada respuesta toma una vida en llegar. Solo mensajes lanzados al vacío, esperando que alguien todavía esté allí
Imagina que decidimos intercambiar medicación o tecnología entre los dos mundos. Enviamos una nave espacial cargada de alguna de esta tecnología, cuya velocidad sería extremadamente inferior a la velocidad de la luz, y tal vez esa nave espacial llegue al otro mundo y es recibida por sus habitantes. El problema es que llegaría allí varios miles de años después de que fuera enviada desde aquí. Les llegaría cuando su tecnología habría evolucionado tanto que esa tecnología que había en el cohete espacial habría quedado totalmente anticuada. Y lo mismo sucedería si son ellos quienes nos enviasen un cohete espacial con tecnología que nosotros ahora mismo no tenemos. Esto es lo que entender el año luz realmente significa. No se trata solo de comprender un número grande. Se trata de comprender la estructura fundamental de la realidad. Como la distancia, el tiempo y la velocidad de la luz crean barreras que son imposibles de superar. El año luz mide el vasto vacío entre islas de materia. Mide cuán completamente solos podríamos estar, incluso en un universo en el que hubiese muchas otras civilizaciones desarrolladas similar a la nuestra. Cuando miras al cielo nocturno ahora, después de todo lo que estás aprendiendo en este vídeo, estás viendo algo diferente que antes. Esos no son solo puntos de luz, son soles distantes, imposiblemente lejos, separados de nosotros por abismos tan vastos que desafían la comprensión humana. Nuestro cerebro no ha evolucionado para comprender distancias tan abismales. De modo que cuando miras las estrellas, estás viendo luz que viajó durante años, décadas, siglos o milenios para llegar a tus ojos. Estás presenciando el pasado. Incluso puede que muchas de esas estrellas que estás viendo ya no existan por muy reales que tú las estés viendo. El universo observable es la región del espacio desde la cual la luz ha tenido tiempo de alcanzarnos desde el Big Bang. El universo tiene aproximadamente 13,8 mil millones de años. La luz ha estado viajando hacia nosotros durante todo ese tiempo, desde billones de estrellas repartidas por el universo. Pero el universo observable tiene un tamaño mayor a 13,8 mil millones de años luz, porque el universo ha estado expandiéndose mientras la luz viajaba hacia nosotros. El universo observable tiene aproximadamente 46,5 mil millones de años luz de radio. Eso significa que tiene aproximadamente 93 mil millones de años luz de diámetro. Imagina la distancia que recorrerías viajando durante 93 mil millones de años, viajando a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la distancia que tiene el universo observable. Más allá de esta distancia, el espacio se ha estado expandiendo tan rápidamente que la luz de esas regiones no nos ha alcanzado todavía. Y, mientras esa expansión sea tan rápida, habrá partes del universo cuya luz de las estrellas de algunas zonas nunca jamás nos llegará. Hay un horizonte cósmico, más allá del cual no podemos ver. Y no podemos verlo, no porque no tengamos telescopios lo suficientemente poderosos, sino porque la luz simplemente no ha tenido tiempo de alcanzarnos todavía, dada la edad del universo y la elevada velocidad de expansión del mismo. Dentro de este universo observable, hay aproximadamente 2 billones de galaxias, y cada una de esas galaxias tiene miles, millones o incluso en algunos casos billones de estrellas, la mayoría con sus respectivos planetas orbitando a su alrededor. Se estima que el universo podría tener entre 100.000 billones y 300.000 billones de estrellas. Y recuerda que todas esas estrellas están separadas por distancias abismales. Las galaxias no están dispersas aleatoriamente por el espacio como granos de arena suspendidos en el agua del mar. Están organizadas en cúmulos, grupos de galaxias mantenidos juntos por la gravedad. Estos cúmulos están organizados en supercúmulos, estructuras masivas que contienen múltiples cúmulos de galaxias. Y además de la materia sólida que podemos encontrar, en el espacio también encontramos acumulación de gases.
como por ejemplo zonas de gran acumulación de hidrógeno. El universo se está expandiendo en todas las direcciones. El espacio mismo se está estirando, alejando más todavía la inmensa distancia que separa a las constelaciones. Esto no es solo galaxias moviéndose a través del espacio. El espacio mismo se está expandiendo, creando más espacio. Y este es un concepto que nuestro cerebro no puede entender. Podemos entender que un globo se expanda, y entendemos que se expande porque el globo le gana espacio al aire que le rodea. Entendemos que el globo se hincha, pero fuera del globo hay átomos de nitrógeno, oxígeno y de los distintos componentes del aire. Pero el espacio no le gana espacio al espacio. Se crea espacio donde antes no lo había. Nuestra mente no puede comprender qué es la nada. Este es solo un ejemplo de las muchas cosas en las que la astronomía rompe nuestros esquemas mentales. Nos deja indefensos ante nuestra incapacidad de siquiera imaginar, que significa que se crea espacio donde antes no había nada. Para objetos cercanos, la expansión del universo es insignificante. El espacio entre la Tierra y la Luna no se está expandiendo de ninguna manera significativa. La gravedad mantiene a la Tierra y la Luna juntas. El espacio dentro de nuestro sistema solar no se está expandiendo. La gravedad mantiene a los planetas en sus órbitas. El espacio dentro de nuestra galaxia no se está expandiendo. La gravedad mantiene a las estrellas juntas en la Vía Láctea. Pero a escalas más grandes, como el espacio entre galaxias y especialmente entre cúmulos de galaxias separados por cientos de millones o por miles de millones de años luz, la expansión se vuelve patente y la distancia entre las galaxias y cúmulos de galaxias aumenta de forma mucho más contundente. Las galaxias distantes se están alejando de nosotros a medida que el espacio se expande entre nosotros y ellas. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se está alejando. Esto no es porque las galaxias mismas se estén moviendo a través del espacio a altas velocidades. Están relativamente quietas en sus regiones locales del espacio, pero es el espacio mismo lo que se está estirando. Del mismo modo que cuando estiras un chicle, los distintos puntos de ese chicle se alejan entre sí. También las galaxias se alejan entre sí a causa de la expansión misma de todo el universo. Para galaxias que están lo suficientemente lejos, el espacio entre nosotros y ellas se está expandiendo más rápido de lo que la luz puede viajar a través de ese espacio. Por eso hay partes del universo que nunca se harán visibles para nosotros. Por tanto, hay regiones del universo que se están alejando de nosotros tan rápido que la luz de esas regiones nunca nos alcanzará. Jamás. Ni en 1000 millones de años, ni en 1 billón de años. Nunca. Del mismo modo, es difícil concebir de dónde sale una energía tan fuerte como para crear una expansión tan potente de masas de materia tan abismalmente grande, a esas velocidades astronómicas y a distancias tan grandes. Pero eso lo veremos cuando haga el vídeo sobre el Big Bang, que sin duda también derribará tus esquemas mentales. ¿Entiendes ahora por qué podemos afirmar que el universo es casi infinito? Sé que matemáticamente hablando no es infinito, porque el infinito por definición implica que no tiene ni tendrá final. Y el universo es probable que en algún momento del futuro deje de expandirse y su extensión pueda plasmarse en un número, en un papel. Incluso aunque ese número sea imposible de concebir a nivel de distancia. Pero al menos mientras se siga expandiendo, el universo se comporta como algo más parecido al infinito que a algo que podamos calcular y escribir como cifra en un papel. Puede que haya vida inteligente en otras partes del universo. Esa vida, si la hay, estará tan aislada como lo estamos nosotros a causa de las vastas distancias del espacio. Cada civilización que emerja en cualquier punto del universo está condenada a desarrollarse sola, a hacerse sus preguntas filosóficas sola
a hacer sus descubrimientos sola y eventualmente a desaparecer sola, sin saber nunca si alguien más estaba ahí afuera. Hay algo melancólico en esto, casi estremecedor. Hemos evolucionado como criaturas sociales. La conexión con otros es fundamental para quienes somos como humanos. Construimos comunidades, compartimos conocimiento, colaboramos en proyectos. La idea de estar solos en el universo, o de estar rodeados por otros, pero ser incapaces para siempre de alcanzarlos o comunicarnos con ellos, es decepcionante, porque implica que no vendrá nadie a salvarnos, ni a responder las preguntas que nosotros como civilización no hemos podido responder. Así, cada civilización desarrollada pone fecha en el tiempo a su propia desaparición. Para la nuestra, ese fin será cuando la Vía Láctea se fusione con la galaxia Andrómeda. Dentro de unos 4 millones de años. Por cierto, eso lo explico en más detalle en el video que te encadeno al final de este. Así que te recomiendo que lo veas. El ser humano desaparecerá dentro de unos 4 millones de años, en el supuesto que el ser humano no se extinga primero a sí mismo por acción o por omisión. Porque es obvio que el futuro de la humanidad es incierto si nos vamos muy adelante en el tiempo. Existen desafíos climáticos y medioambientales, demográficos, sociales, políticos, y nadie puede concebir mentalmente cómo será el mundo dentro 1000 años, de 100.000, y menos todavía dentro de 1 millón. Pero como civilización, nuestro futuro está en nuestras manos, al menos por ahora. No somos una civilización entre millones. Puede que haya alguna más en algún otro rincón del universo, haciéndose las mismas preguntas que nosotros. O puede que no. Pero que al menos que nosotros sepamos, somos la única civilización que ha permitido a la creación observarse a sí misma a través de nosotros. Cada vez que observamos el universo en los más potentes telescopios del planeta. La belleza del universo es sobrecogedora, abismal, al igual que su magnitud. No somos más que una mota de polvo flotando en una vastedad casi infinita. Esto hace que lo que hacemos importe. Cada acto de bondad, cada descubrimiento, cada obra de arte, importa. Cada momento de alegría, de conexión, de amor o de comprensión, importa. Todo importa porque está sucediendo aquí y ahora, y podría no estar sucediendo en ningún otro lugar cercano. Si este vídeo te ha gustado, mira este vídeo encadenado que te dejo a continuación, porque te volará la cabeza. Descubrirás por qué ocupamos una zona muy particular del universo, y que de no ser por eso, probablemente tú, yo y toda la civilización, ahora mismo ni siquiera existiríamos.